Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a profundizar en un tema que por la respuesta que recibí en el vídeo anterior, sé que les interesa profundamente, un tema que sigue generando debate y que, francamente, merece una exploración más exhaustiva. La historia de Halil Sezai y su impactante ruptura. Sí, esa ruptura que no solo sacudió los cimientos del entretenimiento turco, sino que también puso de manifiesto problemas sociales profundamente arraigados y que nos obligó a cuestionar nuestras propias percepciones y prejuicios. Antes de sumergirnos de lleno, les recuerdo nuevamente que se suscriban al canal si disfrutan este tipo de contenido. Activen la campanita, esa pequeña campana mágica, para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el fascinante mundo del entretenimiento y más allá. Y como siempre los invito a compartir sus pensamientos, preguntas y reflexiones en la sección de comentarios. Su participación es invaluable y enriquece enormemente nuestras conversaciones. Bien, con eso dicho, adentrémonos en el complejo y a menudo turbulento mundo de Esla Genolu, una figura que trasciende la mera etiqueta de cantante y compositora. Esla es una artista en el sentido más amplio de la palabra, una poeta musical que ha cautivado a Turquía y al mundo con su voz inconfundible, sus letras cargadas de significado y su innegable carisma. Su música es una ventana a su alma, un espejo que refleja las alegrías y las tristezas, las esperanzas y las desilusiones de la condición humana. Pero como suele suceder con las figuras públicas, la vida personal de Esla ha estado sujeta a un escrutinio implacable. Cada paso que da, cada relación que inicia, cada decisión que toma es analizada, comentada y a menudo juzgada por los medios y el público en general. Y su relación con Halil Sezai Parakolu, otro nombre prominente en el panorama musical turco, no fue una excepción. Fue una relación que prometía ser un cuento de hadas, pero que lamentablemente se transformó en una pesadilla. El idilio entre Esla y Halil Sezai comenzó de una manera aparentemente inocente, como una colaboración musical entre dos artistas talentosos que compartían una pasión común. Rápidamente esa colaboración floreció en un romance que parecía destinado a ser épico, un encuentro de almas gemelas que se complementaban a la perfección. Los medios se hicieron eco de la noticia, y el público se deleitó con las imágenes de la pareja, irradiando felicidad y complicidad. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, las apariencias pueden ser engañosas. La felicidad que Esla y Halil Sezai proyectaban era, en realidad, una frágil fachada que ocultaba una realidad mucho más oscura y perturbadora. En 2018 la relación llegó a un abrupto y doloroso final, un final que no solo sorprendió al mundo del entretenimiento, sino que también desató una tormenta de controversia y conmoción. La razón detrás de la ruptura fue mucho más grave que una simple incompatibilidad de caracteres o una pérdida de interés mutuo. Las acusaciones de agresión y violencia doméstica que Esla dirigió contra Halil Sezai sacudieron a la opinión pública hasta sus cimientos. Las imágenes de Esla con moretones y heridas visibles inundaron Internet, generando una ola de indignación, consternación y sobre todo, un apoyo incondicional hacia la cantante. La revelación de la violencia doméstica en una relación tan pública y aparentemente perfecta generó un debate nacional en Turquía. Se cuestionaron las actitudes hacia la violencia de género, la falta de protección para las víctimas y la impunidad que a menudo disfrutan los agresores. El caso de Esla se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia doméstica y en un llamado a la acción para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad. El proceso legal que siguió a las acusaciones fue largo, tortuoso y profundamente doloroso para Esla. Tuvo que revivir una y otra vez los detalles de la agresión, enfrentarse a la mirada pública y soportar la humillación y el estigma que a menudo acompañan a las víctimas de violencia doméstica. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Esla demostró una valentía y una fuerza admirables. Se negó a ser silenciada, a ser avergonzada y a ser definida por la violencia que había sufrido. Halil Sezai fue finalmente juzgado y condenado por agresión. Aunque la sentencia no fue lo suficientemente severa para muchos, representó un paso importante en la lucha contra la impunidad de los agresores y un reconocimiento de la gravedad de la violencia doméstica. Para Esla, la condena fue un momento crucial, una validación de su verdad y una señal de esperanza para otras mujeres que habían sufrido en silencio. Pero ¿cómo está Esla ahora, años después de este traumático evento? ¿Cómo ha logrado reconstruir su vida, sanar sus heridas y seguir adelante? La respuesta, como suele suceder, es compleja y multifacética. Después de la tormenta mediática y legal, Esla tomó la sabia decisión de alejarse del ojo público.
Necesitaba tiempo y espacio para procesar sus emociones, para sanar sus heridas y para reconectar consigo misma. Se refugió en su música, en el apoyo de sus seres queridos y en la búsqueda de paz interior. Cuando regresó a los escenarios, lo hizo con una nueva energía y una determinación aún mayor. Su música se había vuelto aún más profunda y emotiva, reflejando su experiencia personal y su lucha por la justicia. Sus canciones se convirtieron en un himno para muchas mujeres que habían sufrido violencia doméstica o que habían pasado por situaciones difíciles en sus vidas. En los años que siguieron a la ruptura, Esla lanzó varios álbumes exitosos, realizó conciertos con entradas agotadas y continuó consolidándose como una de las artistas más importantes de Turquía. Pero más allá del éxito profesional, Esla ha demostrado una gran fortaleza personal. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental, de buscar ayuda profesional cuando se necesita y de rodearse de personas que te apoyen y te amen incondicionalmente. Esla también se ha convertido en una activista por los derechos de las mujeres y en una defensora de la lucha contra la violencia de género. Utiliza su plataforma para crear conciencia sobre este problema y para inspirar a otras mujeres a alzar la voz y a buscar justicia. Participa en campañas de concienciación, dona fondos a organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia doméstica y comparte su propia historia para inspirar a otras mujeres a romper el silencio. Es importante destacar que la vida después de una ruptura traumática nunca es fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y mucha valentía para sanar las heridas emocionales y para reconstruir una vida plena y feliz. Esla ha demostrado que es posible superar la adversidad y que se puede salir fortalecido de una experiencia tan dolorosa. Una de las claves para la recuperación de Esla ha sido su música. Componer y cantar le ha permitido expresar sus emociones, procesar sus experiencias y conectar con su público a un nivel más profundo. Sus canciones se han convertido en un himno para muchas personas que han sufrido violencia doméstica o que han pasado por situaciones difíciles en sus vidas. Sus letras son un testimonio de su resiliencia, su fuerza y su capacidad para transformar el dolor en belleza. Otra clave ha sido el apoyo de su familia, sus amigos y sus fans. Esla ha hablado abiertamente sobre la importancia de tener una red de apoyo sólida que te brinde amor, comprensión y aliento en los momentos difíciles. Ha encontrado consuelo y fortaleza en las personas que la aman y la apoyan incondicionalmente. Además, Esla ha buscado ayuda profesional para lidiar con el trauma y el estrés postraumático que experimentó después de la ruptura. La terapia le ha ayudado a procesar sus emociones, a desarrollar estrategias de afrontamiento saludables y a reconstruir su autoestima. Ha reconocido que buscar ayuda profesional no es una señal de debilidad, sino una señal de fortaleza y un paso importante en el camino hacia la sanación. En cuanto a su vida personal, Esla ha mantenido un perfil bajo en los últimos años. Si bien se la ha vinculado sentimentalmente con algunas personas, ella ha preferido mantener su vida amorosa en privado. Parece estar enfocada en su carrera, en su bienestar personal y en su activismo por los derechos de las mujeres. Ha aprendido a proteger su privacidad y a establecer límites saludables en sus relaciones. En resumen, la vida de Esla después de su impactante ruptura ha sido un camino de sanación, recuperación y empoderamiento. Ha demostrado una gran valentía al denunciar la violencia doméstica y al llevar a su agresor ante la justicia. Ha utilizado su música y su plataforma para crear conciencia sobre este problema y para inspirar a otras mujeres a alzar la voz y a buscar justicia. Ha superado la adversidad y ha reconstruido su vida con fuerza y determinación. Esla es un ejemplo de resiliencia y de superación personal. Su historia nos enseña que es posible salir fortalecido de una experiencia traumática y que se puede construir una vida plena y feliz después de la tormenta. Nos recuerda que la violencia doméstica es un problema grave que afecta a mujeres de todas las edades, razas y clases sociales, y que es fundamental romper el silencio y brindar apoyo a las víctimas. Hemos recorrido un largo camino hoy, desentrañando los detalles de la vida de Esla después de su ruptura. Hemos visto su valentía, su resiliencia y su dedicación a la música y a la defensa de los derechos de las mujeres. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo e inspirador. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Esla. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la historia de Esla? ¿Qué lecciones podemos aprender de su experiencia? ¿Cómo podemos contribuir a la lucha contra la violencia doméstica en nuestras propias comunidades?
Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les interese y les inspire. Hasta la próxima.